Identidad, poder, pertenecer. Kaya pensó que el problema era no ser suficiente. Pero no, no era eso. Lo peor es que podía hacer algo que nadie más hacía, y aún así, se sentía invisible. No sé si es invisibilidad. Suena más a traición, como cuando tienes algo valioso, pero tú mismo decides ignorarlo. Uf, eso pesa más. Kaya era un guepardo hembra que intentó ser leona. Luego intentó ser hiena, y terminó llorando bajo un árbol, convencida de que no era nada. Espera, porque eso suena fuerte. No es solo una historia, suena a algo que pasa más de lo que creemos. Sus padres lo llamaron Kaya, aunque nunca se sintió parte de ese nombre. Desde pequeña había algo que no le cuadraba. No rugía como los leones, no reía como las hienas, no se movía como ninguna otra criatura. Había algo fuera de lugar, siempre. Como cuando estás en un sitio y todo parece normal, menos tú. Corría, sí, corría más rápido que cualquiera, como si el viento la empujara, como si todo su cuerpo estuviera hecho para eso. Pero en su cabeza, eso no significaba nada, porque nadie a su alrededor lo veía como algo especial. Era solo lo que hacía. Y cuando nadie lo nombra, empiezas a pensar que no vale. Se levantaba cada día con la misma sensación. Miraba a otros animales, los observaba en silencio y pensaba, ellos sí saben quiénes son. Esa frase se queda. No tenía hambre, no tenía miedo, tenía algo peor, duda. Una duda constante que no la dejaba tranquila, ni cuando estaba quieta, ni cuando corría. Esa duda no grita, pero no se va. Y poco a poco empezó a creer algo que no dijo en voz alta, pero que sentía cada vez más fuerte. El problema era ella. Uf, Un día vio a los leones, firmes, seguros, respetados. No pedían permiso para estar ahí, simplemente eran. Y eso la atrajo, más de lo que quería admitir. claro, ahí parece que todo tiene sentido. Se acercó despacio, midiendo cada paso, como si el suelo pudiera rechazarla. Se detuvo, respiró y preguntó, ¿puedo quedarme con ustedes? Los leones la miraron, uno sin moverse. Otro se levantó lentamente, caminó hacia ella, con calma. ¿Tú? Dijo, ¿quedarte con nosotros? Calla bajo la mirada, pero no retrocedió. Quiero aprender, quiero ser como ustedes. El león soltó una risa corta, casi burlona. No puedes. ¿Por qué? Susurró ella. Porque no eres una de nosotros. No tienes fuerza, no tienes presencia, eres muy flaca, y cuando hablas suenas como si pidieras permiso para existir. El aire se volvió pesado. Kaya sintió algo romperse por dentro, algo que no sabía que estaba sosteniendo. Vete, dijo el león, antes de que olvidemos que eres rápida. Y no lo dijo como advertencia, lo dijo como quien pierde el interés. Sí, largo de aquí. Quizá eres una hiena, le dijo una leona. Kaya no respondió, giró y corrió. Pero no corría para cazar, ni para sobrevivir. Corría para no sentir, para no quedarse quieta con eso que acababa de escuchar. Horas después, encontró a unas hienas. Las observó desde lejos. Pensó, ellas no son fuertes, pero sobreviven. Tal vez aquí sí. Se acercó, más insegura esta vez, más cansada, y les dijo, quiero unirme a ustedes. Las hienas dejaron de moverse. Una se acercó demasiado, invadiendo su espacio, y le preguntó. ¿Y tú qué ofreces? Kaya dudó un momento. Puedo correr, puedo... No, la interrumpió. No entiendes. Las otras la rodearon. Nosotras no corremos, esperamos, no cazamos, arrebatamos. Otra se rió a carcajadas y dijo, mírala, quiere pertenecer pero no sabe a dónde. No eres como nosotras. Mira tu cola larga, tienes cabeza redonda y tu lengua áspera. Solo eres un gato grande. Kaya retrocedió, sintiendo que el aire le faltaba. No eres de aquí ni de allá, dijo la líder. Y luego, más bajo, más cerca, le susurró a los oídos. Y lo peor
es que tú tampoco lo sabes. El silencio se volvió incómodo, pesado. Kaya giró y volvió a correr, pero esta vez algo era distinto. Su respiración no era limpia, se quebraba, sus patas temblaban, ya no corría con dirección, solo se alejaba de todo, hasta que cayó bajo un árbol frondoso, lejos de todo. Y por primera vez no se levantó. Se quedó ahí, respirando rápido, luego lento, sintiendo el peso de todo. Y entonces empezó a llorar. No en silencio, lloró con rabia. ¿Qué soy?, murmuró. Golpeó el suelo. ¿Qué soy si no soy como ellos? El viento pasó suave, moviendo el polvo, rozando su cara húmeda. «Dime qué soy», gritó ella. Pero la sabana no respondió, solo silencio, hasta que, desde arriba, se oyó una voz tranquila. «Estás cansada de correr, pero no por lo que crees». Kaya levantó la mirada. Un viejo leopardo la observaba desde una rama, inmóvil, presente. «¿Qué sabes tú?», dijo ella con frustración. El leopardo no bajó y le dijo: «Sé lo que es verte en otros y no encontrarte». El aire se volvió más lento. «Fui como tú», añadió. «Intenté cazar como león, vivir como hiena, esconderme como chacal». Kaya lo miró y preguntó: «¿Y qué pasó?». El leopardo sonrió apenas y dijo: «Nada funcionó». «¿Entonces?», preguntó Kaya. «Entonces dejé de intentar ser entendido y empecé a usar lo que ya era». Kaya frunció el entrecejo y dijo: «Eso no responde nada». «Responde todo», dijo el leopardo. «El problema no es que no encajes, es que estás buscando encajar». El viento volvió a pasar, más suave. Kaya no respondió, no porque no entendiera, sino porque empezaba a darse cuenta. Bajó la mirada, observó sus patas delgadas, rápidas. Se acercó a un pequeño charco al lado del árbol. Vio su reflejo. Era diferente, no peor, solo diferente. Respiró hondo. Y entonces un leve sonido. Un pájaro se posó sobre la rama del árbol, justo encima de ella, pequeño, inquieto, mirando todo con una calma rara. «He viajado por toda la sabana», dijo el pájaro. «He visto leones caer, hienas pelear, manadas romperse». Kaya no levantó la cabeza. «¿Y?», murmuró Kaya, sin ganas. El pájaro ladeó la cabeza. «Y eres el felino más hermoso que he visto». Kaya frunció el entrecejo, como si no hubiera escuchado bien. «No estoy hablando de cómo te ves, estoy hablando de cómo te mueves». El viento rozó sus patas. «Nadie toca la tierra como tú. Nadie la deja tan rápido. No cargas, no empujas, no invades. Simplemente pasas». Kaya levantó un poco la mirada. «Cuando corres», continuó el pájaro, «no parece que escapes. Parece que sabes exactamente cuándo irte. He visto muchos animales fuertes, pero pocos que no dudan cuando llega el momento». Kaya tragó saliva. «Pero eso no sirve», dijo Kaya, casi en automático. El pájaro soltó un sonido corto. «Claro que sirve. Lo que pasa es que estás mirando eso desde donde no pertenece». Y acomodándose en la rama, le dijo: «Intentaste usar tu velocidad donde se necesita fuerza. Intentaste usarla donde se necesita paciencia». El pájaro la miró fijo. «No todo lo que eres tiene sentido en todos lados», dijo el pájaro, «pero eso no lo hace inútil». Kaya volvió a mirar el reflejo, y esta vez no apartó la mirada. Algo pequeño cambió. No era seguridad, no era certeza, era menos resistencia. Y por primera vez no pensó en a dónde ir, pensó en qué hacer con lo que ya tenía. Los días siguientes no fueron fáciles. La sabana no cambió, el peligro seguía ahí, pero Kaya sí. Ya no se comparaba, ya no pedía permiso, ya no preguntaba si podía quedarse. Corría cuando tenía que correr, cazaba cuando tenía que cazar. Y poco a poco dejó de mirar a los demás, no porque no existieran, sino porque ya no definían nada. Un guepardo hembra no es la más fuerte, ni la más protegida. Viven al límite, tiene minutos para cazar, o lo pierde todo. Pero hay algo que la hace única.
No duda. No duda cuando actúa. Y tal vez lo que esta historia deja flotando no es una respuesta. Es algo más incómodo. Que no es que no tengas lo necesario. Es que estás intentando ser otra cosa. Y el día que dejas de buscar dónde encajar, empiezas a descubrir para qué fuiste hecho. Y eso no siempre es cómodo. Pero se siente distinto. Como cuando dejas de correr, sin saber por qué. Y por fin, entiendes. O al menos, dejas de huir. Y tal vez, eso es lo que esta historia no quiere que ignores. No es que no tengas lo necesario. Es que estás intentando ser otra cosa. El día que dejas de buscar dónde encajar, empiezas a descubrir para qué fuiste hecho. ¿Seguirás corriendo como Kaya o pensarás qué hacer con lo que ya tienes? Te leo en los comentarios. Bye.